La contrafigura una aventura en Sonora. Habla de teatro, es lo que ella adora. La contrafigura tan segura de estar lista, sale al escenario para ser artista. Esto es La Contrafigura. Bienvenidos de nuevo a un programa de La Contrafigura, producido por Sonora, la radio de la Universidad Carlos III de Madrid. En el episodio de hoy hemos cambiado las voces, como podéis apreciar. La Contra ha crecido. Yo soy Sara Rodríguez de Guzmán, me acompañan Julián Carreño. Buenas tardes, Sara. Pablo Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Y Miguel Gardete al frente de los controles. Hola, buenas. En este programa entrevistaremos a las doctoras Guadalupe Soria y Laura Ventura. Vamos a hacer un repaso con ellas del workshop Configurando Nuevas Miradas Críticas para Madrid, volumen 1, que ha tenido lugar en nuestra universidad. Os recordamos que La Contrafigura es uno de los medios de difusión de este workshop y no podíamos fallar en nuestro deber y nuestro deseo de poner la guinda del proyecto en la radio. Este workshop se ha impartido durante estas 3 últimas semanas. Entre sus invitados se encuentran Jara Yánez, Ángela Monleón, Raúl Losánez, Pepa Pedroche, Raquel Camacho y Cristina Santolaria, a los que hay que sumar varios doctores y profesores de la Universidad Carlos III de Madrid. Aquí vamos a repasar esta primera edición de Configurando Nuevas Miradas Críticas para Madrid, un proyecto que tiene como fin formar a futuros críticos teatrales y cinematográficos e invitar a la reflexión como espectadores. Bienvenidas, Laura Ventura. Buenas tardes, gracias por esta invitación. Guadalupe Soria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sara, Julián, Pablo. Es un placer teneros en La Contrafigura. Lo primero, queríamos que nos contaseis cómo fue el proceso de gestación del workshop y, bueno, cómo fue ponerse en contacto con los invitados, por qué quisisteis sacar adelante este proyecto. Bueno, Sara, el proyecto Configurando Nuevas Miradas Críticas para Madrid es una de las actividades que vamos a desarrollar durante 3 años dentro de un proyecto de investigación que se titula CONSTEMAT, Constelaciones y Redes Digitales como herramientas para la documentación y análisis del patrimonio teatral del Madrid contemporáneo. Es un macroproyecto de investigación financiado por la Comunidad de Madrid que tiene como la universidad núcleo, por decir de una manera, la Complutense y otras universidades de la Comunidad de Madrid públicas. Esto es importante recalcarlo con los tiempos que corren, pues tenemos proyectos, dijéramos, anexos a este macroproyecto CONSTEMAT, y en el caso de la Carlos III, el grupo que estamos dentro de este proyecto somos ISTRIO, que es el grupo de investigación sobre teatro contemporáneo y actual de la universidad. Y teníamos como una de las tareas principales como cartografiar la situación de la crítica teatral y cinematográfica en el Madrid contemporáneo, ¿no? Entonces, entre las distintas tareas, la primera que nos parecía importante era plantear un diálogo con creadores, con críticos y críticas, con los propios estudiantes, alumnos y alumnas, en fin, con profesores de la facultad, que nos permitieran arrancar de alguna manera las actividades de este proyecto. Así surgió esta primera propuesta, ¿no?, de workshop de Configurando Miradas Críticas para Madrid, que esperamos que siga en los próximos años. Esto en cuanto a la idea general, idea marco del proyecto. Cada uno de los profesores que participamos, pues fuimos dando una lista de nombres de profesionales, ¿no? Teníamos que tener en cuenta los intereses de muy distinta gente, también la cuestión paritaria, ¿no?, a la hora de elaborar una primera relación de nombres, ¿no? Entonces, en función de eso, luego fuimos contactando con cada uno de ellos y ahí fuimos armando el programa, ¿no? Esa fue un poco, ¿no?, cómo fuimos trabajando, ¿verdad, Laura? Esa un poco yo. Antes de comenzar el taller, una de las actividades que tuvimos, que creo que ofició como telón de apertura, fue ir al teatro. Fuimos a ver Eclipse, una obra performance que también aprovecho para decir que tanto la profesora Soria como yo integramos un grupo de investigación que se llama Performa.
Creo que salimos todos muy felices de esta performance, valga la redundancia, y también tuvimos la oportunidad de participar unos días después de un taller que se realizó en las naves del Matadero a propósito de Eclipse de Matías Umpierres, y me estuvo muy interesante, fue muy fructífero. Aprovecho y agradezco a Marta Ruiz Ramos, que es parte de Matadero de Naves 10. Y así comenzamos. En realidad no comenzamos aquí en las aulas, sino que unos días antes, con su buena voluntad y su energía, comenzamos del mejor modo posible, que es yendo a ver teatro, una obra que no tenía crítica, es decir, que fuimos con unas expectativas muy amplias, no con mucho conocimiento, y ahí empezamos también a elaborar y a pensar algunas de los elementos que tiene esta propuesta tan particular. Desde luego, Laura, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad, y fue una maravilla poder ir contigo al teatro y ver en Premiere Eclipse. La verdad es que nos encantó, yo creo. Sí, yo también fuimos a ello, y me gustaría también destacar la experiencia de la Escuela de Espectadores de Nave del Matadero, que nos trataron estupendamente, y fue un proyecto, ¿verdad, Sara? Muy bonito y muy enriquecedor. Sí, al fin y al cabo, dialogar con otras edades abre muchas puertas y también cambia muchas miradas. O sea, sí. A mí me chocó bastante ver la diferencia de edad, y también esto cómo repercute en la rigidez de algunas cosas, y no sé, no sabía qué esperarme y salí bastante impactada. Haremos algo de eso relacionado con la edad por aquí, por esta Sí, ¿verdad? ¿Te gusta a ti Lo mucho? adelanto, sí. Aquí yo creo que todos compartimos ese amor al teatro, y claro, como comentabais, con las circunstancias de ahora, entendemos que ha sido difícil llevar a cabo, ¿no?, este proyecto y coordinarlo todo, por lo que os queríamos preguntar un poco sobre vuestro motor más personal. ¿De dónde nace esa vocación por el teatro y qué os mueve a querer transmitir esta pasión? Bueno, luego Laura os comentará su vinculación con el teatro, que también ¿no? Viene de años. Pero en mi caso yo empecé en el mundo teatral con 12 añitos en Palma de Mallorca. Yo soy de Palma de Mallorca y empecé a formarme ahí en la escuela de teatro que llevaba Xés Forteza, que es una eminencia, ya falleció hace unos años, pero era actor de referencia en la isla, y mi gran maestro fue Pere Noguera, y empecé muy chiquita, ¿no? Y me acuerdo que en su escuela me decía, bueno, entonces tú quieres ir con el taller de niños. Yo, ¿qué niños? No, yo quiero el taller de los adultos. Está guay, porque cuando eres la peque en un grupo de adultos, pues todos los papeles de los guays, ¿no? Son para ti, como, en fin, no había mucha competencia, ¿no? Entonces, desde esa edad siempre el mundo del teatro me ha rodeado, ¿no? Me he formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, mi tema de tesis doctoral está vinculado con la historia de esa institución. Mis amigos más queridos vienen del mundo teatral, no voy a decir los más odiados, pero no, porque en fin, no. Pero, en fin, yo no entiendo, la verdad es que no entiendo la vida, en mi vida no la entiendo, pero no entiendo en general el mundo, ¿no? sin teatro. Para mí el teatro es comunión, es reivindicación, es un espacio de vértigo, es un espacio de riesgo, es un espacio de compromiso. Yo no he conocido ningún colectivo profesional más comprometido que una compañía de actores encima de un escenario defendiendo un texto. Para mí eso me parece, si se hace con compromiso, me parece un regalo, en fin, es maravilloso. Es gente tremendamente comprometida. Enfrente de lo que tradicionalmente muchas veces se ha visto esa profesión, ¿no? Con la mala prensa que ha tenido desde el punto de vista histórico. Es gente tremendamente comprometida con lo suyo y apasionada. Y estas historias de... A mí cuando me comentan que se suspende alguna función, que hace poco que mis alumnos que fueron a ver Fontevejuna, ¿no?, que han estado viéndola, ha habido un problema con uno de los actores y tal, es que digo, pues gordo ha tenido que ser. Y fue gordo, ¿no?, lo que pasó. Gordo ha tenido que ser para que una función no pueda seguir adelante y se sustituye rápido, porque hay un compromiso, como decían, ¿no? Como se dice en el mundo del teatro, en el teatro solo se falta con el certificado de defunción. Pues algo de eso hay. Y a mí ese compromiso me parece una cosa tan ética que eso lo he aplicado en el resto de mi vida, ¿no? Yo luego he derivado a la docencia,
pero la misma pasión que yo veo y he visto y con la que he crecido bien en el escenario y viendo a mi familia, que para mí mi familia es el mundo del teatro, es la que yo intento dar poner cuando doy las clases y cuando estoy con mis alumnos y alumnas. Damos fe, los que hemos ido a tus clases, que tus clases son muy escénicas, la verdad. No hace falta, Sí. no se llega tarde. Es muy teatral. Y no miréis el móvil. Movimientos literarios al final son lecturas dramatizadas constantemente. Totalmente. Y bueno, Laura, cuéntanos tú. ¿De dónde viene para ti el teatro? A mí el teatro me ha enseñado mucho, me ha dado lectura sobre el otro, en particular sobre el comportamiento de mi vecino, de mi compañero. Yo iba al teatro en Buenos Aires, de donde soy, desde que estoy muy chiquita, y después cuando estudié filología, los viernes estudiábamos a la vuelta de un teatro muy conocido que se llama Picadero, en plena avenida Corrientes, que es la avenida de los teatros. Con mis compañeros íbamos al teatro más económico, ¿no? Y ahí me fui criando, y cuando entré primero como pasante en el diario La Nación, desembarqué en la sección espectáculos, y ahí estaba Pablo Gorlero, un crítico excelente, ahora director de teatro, y él me ofició como padre, como amigo, y aprendí viéndolo editar, viéndolo ver teatro también. Tuvimos un portal, discúlpenme, no me lo han pedido, pero voy a darles un consejo. Nosotros tuvimos, en realidad junto con una amiga, Gabriela García Morales, que es una crítica de teatro, a quien le agradezco mucho, sacamos lo que les decíamos portal. Era mucho mejor diseñado que un blog, pero escribíamos nuestras críticas de teatro. Pensábamos o la gente pensaba que era mi mamá, no, éramos amigas, recorríamos toda la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es enorme, y yo aprendí las calles a partir de los teatros que tiene Buenos Aires, que son un montón. Y a mí me sirvió tener ese portal, que ahora ya pincho y no existe más, a modo de carta de presentación cuando fui a pedir trabajo como periodista. Por eso les decía que escriban ustedes sus críticas, que los vean actuando, que los vean con las manos en la masa y no solamente con un buen promedio. Bueno, vamos a hablar un poco de las sesiones de este workshop, ¿no? En esta especie de sobremesa que estamos teniendo ahora a las 5 de la tarde después de haber acabado el workshop, ¿no? Vamos a hablar del primer día, ¿no? El 7 de noviembre, el primer viernes, hablamos de crítica cinematográfica. Contadnos qué conclusiones sacasteis, también cuáles eran vuestras expectativas. Bueno, la verdad es que el primer día, ¿no? Fue muy interesante también, y tenemos que agradecer, yo creo, a nuestros compañeros del Departamento de Comunicación, a Sierra Aranzubia y a José Ángel Esteban, que también forman parte de la dirección y equipo de coordinación de este workshop de Configurando Nuevas Miradas Críticas, porque a través de ellos pudimos contar con la colaboración de Jara Yáñez, que es directora de la revista Caimán, Cuadernos de Cine, ¿no? Que nos estuvo impartiendo una charla, conferencia, taller sobre crítica de cine. Asier también y José Ángel nos compartieron, ¿no? la situación de la crítica actual en cine. Estuvieron hablando de todas, bueno, las nuevas tecnologías, los podcasts, programas de radio de gente más joven que está haciendo crítica, y todo eso acompañado de Álvaro del Amo, que es una eminencia del mundo de la cultura, también crítico de ópera, dramaturgo, cineasta. Fue la verdad una experiencia, yo creo que muy enriquecedora, ¿no? Laura, ¿cómo viviste tú esto? Maravillosa, la verdad que maravillosa, sí. La segunda jornada fue el 14 de noviembre y se centró en el mundo del teatro. Laura, tú nos diste un taller sobre cómo hacer una crítica teatral, impartiendo unas nociones básicas sobre cuál es el objetivo del crítico, cómo se posiciona ante la obra y cuáles son los elementos de la crítica teatral. A modo de resumen, y para quien no estuvo, ¿qué debe tener en cuenta el crítico? Y danos algunos consejos para aquellos que igual nos queremos dedicar a esto. Empecé diciéndoles que no tengo ninguna fórmula ni receta.
y también haciendo una distinción entre lo que es la mirada crítica y la crítica teatral propiamente dicha. Todos tenemos una mirada crítica, pero ser crítico teatral es algo diferente, que comienza en el momento en el que nos convertimos en espectadores profesionales. Eso significa que vamos de modo asiduo al teatro, no solamente vamos a ver aquello que nos encanta, aquellos autores que nos enloquecen, sino que vamos también a conocer las tendencias, las estéticas, las poéticas y un diálogo entre aquello que está ocurriendo. La crítica teatral en cuanto a discurso, que es un discurso que tiene una mezcla entre una parte informativa y la otra literaria, porque es un discurso que está hablando sobre estética, es un discurso no sobre belleza, ¿no? Sobre estética. Necesitamos hablar ese lenguaje. Por eso les proponía o les recomendaba el libro, el diccionario de términos clave del teatro de Anne Ubersfeld, y también otro texto de referencia era el de Federico Irazábal para una crítica deseante. ¿Cuáles son los elementos? Desde ya el texto, la dirección, los actores, la parte técnica, daba ejemplos con otras críticas que habíamos visto de distintos momentos, y a mí lo que me interesaba era destacar que la crítica es un discurso subjetivo, pero es un discurso que tiene que estar argumentado. Y para poder tener esa argumentación es necesario dominar ese lenguaje, siempre con respeto, que no sea una mirada cáustica, y justamente que haya una dirección, es como decía el profesor Aranzubía hoy, que haya una dirección en esa crítica, como todo discurso tiene que tener un tema que lo atraviesa. Y la obra de teatro, para tener un análisis sólido, sí o sí, como cualquier análisis que se hace de una obra de arte, debe precisar cuál es el tema que se aborda allí. En esa segunda sesión pasó mucha gente por la biblioteca de la universidad. Intervinieron Ángela Monleón, la directora de primer acto, y Raúl Losánez, crítico y dramaturgo, que remarcaron lo importante que es que el crítico argumente en su valoración. También comentaron que el teatro es un espacio de encuentro, de reflexión y de ciudadanía. Nos animaron a ver mucho teatro y a leer mucho sobre el teatro y subirnos a un escenario. Dieron fin a la segunda sesión Pepa Pedroche, Raquel Camacho y Cristina Santolaria. Y se formó un debate continuando con Raúl Losánez. ¿Qué destacaríais de lo que se trató aquel día? Que no fueron pocas cosas, precisamente. Desde luego. No fueron pocas cosas, fue muy intenso, ¿no? Pero fijaos que yo me parecía muy hermoso, no sé qué pensáis, pero la intervención de Pepa Pedroche, que es una de nuestras grandes primeras damas, ¿no?, del teatro barroco español, cómo ella comentaba cuando empezaba en el escenario, ¿no? ¿Os acordáis cuando hablaba de que estaba interpretando un coro? No me acuerdo, en una tragedia griega, no me acuerdo el título, igual os acordáis vosotros de cuál era, pero... Y comentó que... creo que eran las troyanas. Las troyanas, exacto. Y que estaba con una jovencísima Blanca Portillo, con Esperanza Elipe, ¿no? Estas jovencitas recién graduadas, ¿no?, de la RESA, y como un crítico nos dio un palo tremendo, y como sin embargo otro crítico a los 2 días ensalzaba, ¿no?, a aquel coro como si fuera lo más, ¿no? Y decía, bueno, como unas jóvenes que se enfrentan a sus primeros trabajos profesionales tienen que asumir cómo digieren esas críticas, ¿no? Entonces era muy curioso cómo nos participó esa experiencia. Y casi que de manera orgánica surgió un punto de encuentro no buscado entre era el objetivo, ¿no?, casi de este workshop, y es que el objeto se unió con la crítica, ¿no? O sea, el objeto, la obra de arte, se unió orgánicamente con el espectador de cierta manera, y yo destacaría eso, ¿no?, ese punto de encuentro orgánico que se formó y tan enriquecedor en el debate. Siempre se puede aprender. En un momento vamos a contarles aquí a los radioescuchas que fue muy encendido, sí. Donde creo que en ese momento quedó en evidencia justamente la tensión que existe entre la mirada del crítico y la mirada del creador.
Obviamente el objeto creado queda fuera del debate. Y todos plantearon desde su punto de vista cuáles son las limitaciones, los obstáculos que tienen. Creo que ninguno de los críticos que estaban allí presentes tenían esta mala voluntad, pero las fricciones son inevitables. Es muy difícil recibir una crítica, creo que también es muy difícil realizarla. Después todos terminamos en dulce diálogo, pero en un momento, de verdad, cada quien recordaba, creo que sus malas experiencias con una crítica, y también los críticos contaban, ¿no?, cuáles son sus limitaciones. Por ejemplo, si por parte del medio donde escribes tienes algún tipo de censura. Ninguno de los críticos la había padecido. Es más, es muy importante contar, ¿no?, todos los obstáculos que sorteó Ángeles Monleón y su padre también, ¿no? Durante el franquismo. Sí, durante el franquismo, ¿no? En la revista Primer Acto. Así que también eso vamos a elogiarlo. Desde luego. Sí, creo que lo que comentamos, este debate y estas tensiones que se generaron vinieron muy al pie, ¿no?, de lo que tú habías comentado en la conferencia con la que inauguraste esa jornada, ¿no?, de ese triángulo tenso entre crítica, la obra de arte y el espectador y el público, ¿no? Y fue muy gracioso porque tú lo formulaste teóricamente a primera hora y después lo vimos casi como en un laboratorio, ¿no? Fue como la prueba, ¿no? Entonces sí, ahí se pudo ver. Y bueno, también hablamos bastante de la crítica en el sentido de sus bases filosóficas. Laura nos dio una clase, desde luego, magistral, increíble, y nos dio una base filosófica que es la hermenéutica, y te queríamos preguntar un poco sobre esto. Para los oyentes que nos estén escuchando, la hermenéutica consiste en la relación que existe un poco entre el objeto, el sujeto, cómo se establecen las dinámicas, las relaciones, esos condicionamientos del uno al otro. Así que en este sentido, en la hermenéutica fenomenológica, ¿debe el crítico dar cuenta de esa verdad que le transforma, describiendo, ¿no?, esa obra, esa transformación que se produce? ¿Es correcto reducir la estética de alguna manera, o la crítica de arte, ¿no?, por estas vías? O sea, es decir, ¿es válido que el crítico aporte su transformación personal? Creo que sería lo ideal. Creo que una obra de teatro o una obra artística te transforma como espectadora, como lectora. Eso sería lo ideal, porque lo que en términos hermenéuticos se produce es una fusión de horizontes. Yo tengo un horizonte con mi educación, mi formación, mis prejuicios, mi experiencia, un poco también lo que Humberto Eco llama enciclopedia, y desde allí, desde esa perspectiva, veo y entiendo una pieza de creación. Hay obras que nos conmueven más, cada vez la empatía está más en desuso, que tiene que ver con la empatía, pero también tiene que ver con una interpretación. Y la interpretación depende. Algo que quisiera también sumar al horizonte es que hay días que tenemos un mejor humor o un mejor estado de ánimo, y hay obras que nos conmueven más o menos. Entonces, así se produce. Obviamente el objeto de arte no dialoga esa creación. Vamos cambiando con las épocas. No leemos hoy del mismo modo Casa de Muñecas que hace 50 años, que hace 100 años. Lo importante es que la interpretemos, y algo que debería sumar la crítica es justamente vincularla con su significado en el momento de su creación y con el significado que podemos extraer en el momento en el que estamos nosotros viéndola a través de la propuesta de su creador. Y sobre estas vías, tú que te dedicas a la crítica, ¿no?, en el medio de la nación, ¿cómo ha interferido esto, ¿no? Es decir, ¿cómo has transmitido esta experiencia profesional? Bueno, siempre intenté hacerlo con muchísimo respeto. He visto muchas obras de teatro, de nuevo, populares,
del teatro off, y cuando digo teatro off en la Argentina es super off, teatro comercial, teatro musical, nunca desde una perspectiva de arrogancia. Ahora estuve en Argentina hace poco y fui a ver todo el teatro que pude, incluso fui a ver la comedia más popular que existe en la Argentina, que se llama Una Navidad de Mierda, y fui con mi prima, que sé que vamos a tener una mirada no arrogante. Yo quería entender, salvando las enormes distancias, así como Bakhtin quería entender la risa popular en la Edad Media y el Renacimiento, preguntarse qué es lo que genera comicidad en un determinado momento. A mí me interesaba saber por qué esta era la obra más popular, y fui a verla, a tratar de entender, no a tratar de luego reírme de esa obra. Fui a ver un musical para niños que fue un éxito, La Sirenita, etcétera, etcétera. Todo eso deja también una transformación en mí. Yo no tengo mucho teatro infantil a cuestas, pero bueno, pude ir a verlo también con una sobrina. Debo decir que mi sobrina, desde que empezó la función hasta que terminó, muda, y eso es algo que a mí me sorprendió y que me impactó, y dije, aquí un niño ha ingresado en un universo, y estaba cautivada, y eso a mí también me cautivó. Dije, no tengo que leer esta obra solamente sobre la base de mi expectativa, sino también lo que les decía, el convivio, ver cómo reacciona la platea. Y en los ojos de esa niña yo entendí por qué es un éxito. Bueno, y para ir concluyendo este episodio, os pido una valoración de final del workshop. ¿Cómo habéis visto que se han desarrollado las sesiones? ¿Cómo habéis apreciado la respuesta del público, de los alumnos? Pues la verdad es que yo creo que estamos encantadas, pero además estamos muy felices porque desde un principio queríamos que esta actividad la vivieran y la cuidaran y la hicieran suya los alumnos y las alumnas. Para nosotras era, y para nosotros también, todos los que hemos organizado la actividad, era importante que os sintierais partícipes de ella, no que fuera una actividad que a veces organizamos los profesores con nuestros temas de estudio y que vengan los alumnos a vernos, pero que no vengan a ver. No. Queríamos que estuvierais presentes todos desde el principio, que os fuerais partícipes. Hemos contado también dentro de la propia organización con vuestra ayuda, y estamos muy agradecidos de Sonora, de la Contrafigura. También habéis moderado mesas, habéis también participado con alguna comunicación, y entonces para mí ha sido súper emocionante, ha sido muy emocionante, la verdad. Y si hemos conseguido que os haya tocado, pues para nosotras eso es importante. Yo me llevaría eso, y también me llevaría la colaboración también de la biblioteca, que se han portado súper bien, de la facultad, ¿no? Cómo nos han cuidado, nos han dejado su sala, su espacio, nos han cuidado muchísimo, ¿eh? También, pues bueno, de las otras distintas instituciones de la universidad que nos han ayudado con unos dinerillos, que es que necesitábamos, no está mal, ¿no? Y en ese sentido diríamos, Dios mío, queremos hacer una segunda edición y confiamos en que las instituciones que nos han apoyado lo sigan haciendo, y ¿por qué no? Que incrementen un poquito más esa financiación, que no ha estado mal, pero podría ser un poquito mejor, como todo. Sí. O sea, nos encantaría volver a contar con la colaboración de la facultad, del programa propio de investigación, del Departamento de Comunicación, del de Humanidades, Filosofía, Lenguaje y Literatura, el Instituto de Historiografía Cúlcaro Baroja y otro largo, etcétera, de Performa también, de la Asociación Internacional de Teatro Siglo XXI, de los profesionales del mundo del teatro y del cine, y sobre todo de vosotros y vosotras, los alumnos de la universidad, porque para eso está la universidad. Desde luego que habéis conseguido integrarnos. Ha sido un placer formar parte de este workshop. Yo, como moderadora público y parte de Sonora y de la Contrafigura, no he podido estar más contenta. Creo que hablo por todos nosotros cuando digo que ha sido un placer escucharos. Totalmente. Y que las conferencias han estado a la altura. Y bueno, con esto vamos por terminar la entrevista. Laura. Una cosita, sí, adhiero a todo lo que ha dicho la profesora Soria. Estoy muy orgullosa de ustedes, muy orgullosa. Es para mí una felicidad enorme hacer una actividad que sea tan valorada por ustedes, y que esta actividad termina con
nada más y nada menos que si lo quisiera hacer no saldría. Azarosamente hoy es el estreno mundial de El Invencible Verano de Liliana, una novela ganadora al Pulitzer que se acaba de adaptar al teatro con Cecilia Suárez. Así que ahora, quienes estamos aquí, vamos hacia Conde Duque a asistir al ensayo general. Bueno, pero Laura, termina por ahora, ¿no? Porque vemos que en el título existe Configurando nuevas miradas críticas para Madrid 1. ¿Eso quiere decir que habrá más ediciones? Esperamos. Eso pretendemos, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Nos vamos a poner enseguida a diseñar ese segundo encuentro y esperamos contar con vuestra colaboración, con vuestras propuestas, ideas, para poder completar aquellos flecos que se nos hayan quedado un poquito en el tintero. Así que sí, esperemos que haya segunda edición y tercera también. Pero bueno, poco a poco. Desde luego que desde el punto de vista de los alumnos creo que hablo por todos, de verdad, cuando digo que agradecemos muchísimo que deis este tipo de espacios en los que podamos colaborar y que nos entusiasman de verdad y que nos mueven y que se hable de teatro en esta universidad y que haya esa colaboración entre profesores y alumnos que es el pulso, ¿no? Y el corazón que es la universidad pública en la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, Guadalupe, Laura, por acompañarnos durante el programa de hoy. Deseamos muchísimo éxito a la siguiente edición, allí estaremos presentes. Y bueno, hasta aquí La Contrafigura. Hoy he presentado yo, Sara Rodríguez de Guzmán, junto con Julián. Un placer. Un placer, Sara. Pablo Hidalgo. Encantado. Y Miguel Cardete. Encantado. Desde aquí les mandamos un abrazo a todo el equipo de Sonora, del cual formo parte. Y bueno, y a vosotros, queridos oyentes. Que tengáis un maravilloso día, no dejéis de soñar, no dejéis de ir al teatro y sobre todo no dejéis de escuchar La Contra. Nos despedimos hasta el próximo programa. Un besazo. Esto es La Contrafigura.